Buenos días. Esta es la clase 7 del módulo 1 del curso Linux para las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales. En la clase de hoy veremos cambios de configuración de algunos aspectos y aplicaciones. Para esto nos vamos a dirigir primero al escritorio. Acá estamos en el escritorio de Ubuntu y lo que vamos a ver es cómo configurar el escritorio, cambiar los aspectos. Una de las posibilidades de acceder es a través de Settings y acá buscamos Desktop. Una vez que lo activamos, tenemos una pantalla en la que tenemos tres pestañas, una que es Background, en la cual podemos fijar desde estilo diferentes propiedades, digamos. Acá si lo tenemos en ninguno, tendremos el color que tenemos fijado acá, del cual podemos elegir colores sólidos o gradientes horizontales y verticales. Acá tenemos como un gradiente horizontal. También, por supuesto, podríamos elegir alguna de estas opciones en las cuales elegimos fotos y podemos fijar que cambien o que se seleccionen al azar o que directamente no haya cambios seleccionando una de ellas. También podemos hacer que estas características se apliquen a todos los espacios de trabajo o a diferentes espacios de trabajo. Como hoy vamos a trabajar con diferentes espacios, acá esto lo vamos a dejar descliqueado y vamos a dejar este escritorio. En menú tenemos la posibilidad de hacer que se incluya un menú de aplicaciones con el botón derecho del mouse, es decir, si yo cierro y acá vengo al escritorio y hago clic con el botón derecho del mouse, se me va a desplegar un menú similar al que tenemos el menú de aplicaciones. Si acá vamos a Settings y vamos a Desktop, activamos. Entonces, eso podemos hacerlo de esa manera, lo podemos ver acá, y podemos ponerle que incluya o no los iconos. Ahí si sacamos, vemos que solo nos queda el menú. Esto será una cuestión de conveniencia. También podemos hacer, ver los diferentes espacios de trabajo que vamos a ver también en la clase de hoy con el botón medio del mouse o la ruedita. Si hacemos clic con el botón medio, acá vemos el espacio de trabajo. Acá tenemos un solo espacio de trabajo, pero podríamos agregar otro espacio de trabajo. Y acá tenemos dos espacios de trabajo que podríamos configurarlo de manera diferente. Acá vamos, este es el segundo espacio de trabajo. ¿No es cierto que podríamos configurar con el botón derecho, yendo a Settings, a Desktop, y acá fijar un background determinado. Podemos elegir las imágenes que nos da, o si no, bueno, acá podríamos ir en None, colocar color sólido y darle un diferente color para que se vea con más, queda bastante brillante, pero bueno, es lo que hemos fijado y nos interesa para trabajar hoy. En la otra pestaña tenemos los iconos que podremos fijar diferentes tamaños. Por supuesto tendremos que pasar, acá no tenemos, en este espacio de trabajo no tenemos ninguna aplicación abierta. Vamos a ir al espacio de trabajo 1 que tenemos acá. Entonces en los iconos nosotros lo que podemos hacer, acá tenemos tres opciones, que no nos muestre ningún icono, que nos muestre solo los iconos de las aplicaciones que estamos trabajando o que nos muestre todos los iconos. Entonces esto uno elegirá lo que corresponde. También podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar la orientación, acá está desde arriba hacia abajo en forma vertical, y tenemos la posibilidad de cambiar también algunos tamaños respecto a las letras y la forma que aparece. Otro cambio que podemos hacer
es también de settings, es apariencia. En apariencia tenemos una ventana con 4 pestañas, el estilo, acá tenemos fijado 1, pero podemos cambiar de estilo, acá lo vemos en esto mismo, cómo nos cambia la ventana. Entonces podemos elegir aquellos que nos sea más atractivo y cómodo. Respecto de los iconos también podemos hacer una selección de cómo nos muestre los diferentes iconos en las ventanas. Y lo mismo podemos hacer con el tamaño de letras. Acá podemos cambiar, por ejemplo, si vamos a 11, vemos que se ha agrandado. Eso será a conveniencia de cada uno. También podemos poner que nos muestre imágenes en los botones o no. Eso con diferentes opciones que pueden complementar al seteo de las condiciones del escritorio. Siguiendo con las configuraciones, lo que vamos a ver son las ventanas. Por ejemplo, acá, esto es una ventana, tiene un título, acá una serie de botones, acá un menú que tiene las mismas opciones en general que los botones o agrega algunos más. Entonces esto lo podemos configurar. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, de Settings, vamos a Window Manager. Acá tenemos una ventana en la cual podemos configurar diferentes aspectos. Si lo cambiamos de acá, vamos a ir viendo que cambian ligeramente los aspectos de la ventana. Lo vamos a dejar en el valor que estaba. El título, acá le podemos fijar el tamaño, el título de la ventana, la ubicación, puede estar al centro, a la izquierda o a la derecha, esto va a cambiar. Y después lo que es interesante son los de los botones que tenemos acá arriba. Estos botones, en general la cruz es para cerrar, el más es para maximizar y el menos es para minimizar. Lo mismo podemos hacer de acá. Tenemos minimizar, cerrar. Entonces, esto lo configuramos acá. Acá tenemos un recuadro que dice activo. Entonces nos está mostrando el formato actual que tiene este menú, el título, minimizar, maximizar y cerrar. Nosotros podemos cambiar el orden si quisiéramos moverlo, simplemente lo arrastramos de acá, haciendo clic sobre el botón, lo movemos a la posición que queremos, hacemos todos los cambios que queremos. Vamos a tratar de volverlo donde estaba para que quede en la forma que estamos acostumbrados. Si queremos sacar algún botón, por ejemplo, no queremos que se pueda cerrar desde ese sitio, simplemente hacemos clic, arrastramos al recuadro que dice oculto y ya desaparece, y como podemos ver acá arriba no lo tenemos más. Entonces esto es bastante útil para configurar las ventanas. Otra parte importante de esta aplicación es que podemos configurar para el manejo de ventanas combinaciones de teclas. Una combinación de tecla interesante es, muchas veces nosotros estamos trabajando en una ventana y deseamos volver al escritorio. Para volver al escritorio podemos poner en la barra de tarea un icono que restablece el escritorio y entonces, bueno, eso sería una opción. La otra opción es configurar un comando de teclas. Entonces lo que tenemos que buscar es dónde está esa acción. Acá dice Show Desktop. Como podemos ver, no tiene ninguna combinación de tecla asignada. Entonces para asignar la combinación de teclas hacemos clic acá y colocamos Edit. Y entonces acá vamos a oprimir las teclas. Por ejemplo, Control, Alt y D serían las teclas, o yo voy oprimiendo en ese orden, manteniendo oprimido Control, Alt y D, y acá ya me queda configurado. Entonces esa es una opción. Después vamos a probar si funciona. Otra cosa interesante es el foco de las ventanas. Por ejemplo, vamos a abrir acá otra ventana. Acá tenemos esta. Vamos a
transformarla de esta manera. Acá el foco es cuando la tenemos que podemos editar, marcar. Si nosotros nos movemos acá, en esta otra ventana vemos que no está en foco. Acá dice que para estar en foco hay que hacer clic. Si yo hago clic acá, hace el foco esta y lo pierde en este. Pero podríamos poner también que el foco se haga simplemente con el movimiento del mouse. Por lo tanto, cuando yo cambio acá, automáticamente esta toma el foco o esta toma el foco. Y acá lo que le podemos poner es el retraso, porque a veces acá está muy corto, pero a veces nos conviene que sea un poco más largo. Otra parte importante del manejo de las ventanas, hay varias opciones, pero digamos vamos a ver las más importantes. Una es el pegado de las ventanas a bordes y a otras ventanas. Por ejemplo, si descliqueamos estas dos casillas, vamos a ver que podemos encimarlas a las ventanas y moverlas prácticamente donde queremos. Pero podemos, si nosotros le ponemos que se pegue a los bordes de la pantalla y le ponemos una distancia grande, vamos a ver que cuando la vamos moviendo la ventana queda como adherida. Entonces esto es bueno para ordenar las pantallas. Hasta cierta distancia no se pega, pero después de cierta distancia sí. Si cliqueamos, pero esto no nos afecta, y acá nos podemos superponer. En cambio, si cliqueamos esta casilla, vamos a ver que acá queda, nos podemos superponer, pero cuando llegamos es como que se nos pegan. Entonces esto muchas veces, para tener un buen ordenamiento de las ventanas, es de bastante utilidad. Hemos mencionado los espacios de trabajo. Tener más de un espacio de trabajo es muy cómodo, especialmente cuando estamos haciendo dos tareas diferentes. Por ejemplo, estamos editando un texto y por otro lado estamos interactuando a través de correo electrónico. Entonces, lo que podemos hacer, esto lo vamos a cerrar, para ver los espacios de trabajo, hacemos en el escritorio clic con el botón medio. Acá vemos que tenemos un espacio de trabajo 1 y un espacio de trabajo 2. Este es el espacio de trabajo 2 que hemos fijado con un color amarillo, y este es el espacio 1. Entonces nosotros, si estuviéramos en el espacio 2, acá podríamos abrir, por ejemplo, un correo electrónico, con quien estaríamos interactuando con un correo electrónico, y quizás también abrir un procesador de texto, donde tenemos un texto que estamos editando junto con este correo electrónico. Pero todo esto está dentro del espacio de trabajo del Workspace 2. Esto lo hacemos clic con el botón medio, estamos en el Workspace 2. Si queremos dejar esto y volver al 1, volvemos al 1 y acá tenemos lo que estábamos trabajando. Esto también lo podemos administrar desde Settings, y vamos acá a Workspace, y acá nosotros tenemos 2, pero podríamos agregar más espacios de trabajo si lo deseamos. Podemos tener 3, 4, los que realmente queremos. Entonces, de esta manera los tenemos fijados y podemos cambiar de uno a otro. Por supuesto también, si acá hacemos clic, acá también podríamos eliminar espacio de trabajo o agregar espacio de trabajo, lo mismo que vimos del otro sitio. La hora, fecha y hora en la computadora es un dato muy importante a tener siempre actualizado. Si tuviéramos que corregirlo, también está en Settings. Acá lo vamos a buscar. Acá está Time and Date. Acá tenemos una ventana donde tenemos diferentes aspectos. Esto no se puede modificar salvo que desbloqueemos. Para desbloquearlo tenemos que utilizar la contraseña que hemos utilizado, que hemos creado en el momento que instalamos Ubuntu. Ahí sí podemos acceder y acá podemos cambiar. Dentro de la configuración, tenemos una forma manual o una forma sincronizada con Internet. Para que esté sincronizado con Internet tiene que tener instalada una aplicación que habría que instalarla, pero si no, bueno, de manera manual
manteniendo la hora de la computadora y si tiene pila no tendrá ningún inconveniente. En el caso que no tuviera pila en la computadora, esto no va a funcionar y ahí sí va a tener que instalarlo sincronizado con internet. Y de acá, bueno, con las flechas, con los más y menos, puede modificar las horas, los minutos, los segundos, cambiar mes, año y día. Y finalizado eso, bloqueamos y entonces queda seteado el tiempo y la hora. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es el seteado del mouse. También acá, mouse and touchpad. Acá tenemos el mouse óptico USB que tenemos activado. No lo desactive de acá porque si no después va a ser difícil activarlo. Acá podemos configurar si es de mano izquierda o mano derecha y la aceleración que le pondremos al movimiento del mouse. Como podemos ver, si cambiamos de acá se mueve, entonces uno elegirá de acuerdo a las características de trabajo. Acá hay ciertas características importantes a tener presente. Esta es la cantidad de píxeles que tengo que haber movido el mouse para que interprete que lo que estoy haciendo es arrastrar algo. Lo mismo para el doble clic, una cantidad de milisegundos y una distancia en píxeles. Si yo hago clic acá y vuelvo a hacer clic, no se activa. Aunque esto se hace con doble clic, no se activa porque yo tengo un tiempo de 400 milisegundos y acá he tardado más de 2 segundos entre los dos clics. Entonces esto uno lo puede configurar hasta 2 segundos de diferencia, lo cual es mucho. Pero esto, bueno, cada uno fijará cómo trabaje. Y lo mismo la distancia. Si yo hago un clic acá y otro clic acá, por rápido que sea, si lo hice a muchos píxeles, tampoco va a activarlo porque tengo una distancia de 5 píxeles de diferencia. Cuando uno oprime el mouse puede ser que lo mueva, entonces tiene una pequeña diferencia entre uno y otro. Y los temas, características de los punteros del mouse, es interesante, hay diferentes aspectos, diferentes tamaños que nos permiten, como podemos ver, elegir diferentes aspectos. Yo tengo justamente este acá, en color rojo, con un tamaño grande, el tamaño máximo tengo, que permite mostrar claramente, especialmente cuando uno está grabando algún video. Una aplicación que habíamos visto en clases anteriores es el teclado, lo habíamos visto desde accesorios, el teclado onboard, que nos permite, si estamos ubicados acá, escribir. Esto podemos hacerle algunas configuraciones y esto a través de settings. Y acá también tenemos, vamos a ver, acá está onboard settings. Esto nos permite modificar el teclado. Por ejemplo, acá está configurado que tenga sonido y que nos marque un label. Por ejemplo, cuando yo oprimo 9, me aparece el 9 que estoy escribiendo. También podemos cambiarle el tamaño, por supuesto. Demasiado grande, pero bueno, es lo que hace. Y una cosa interesante es que podemos poner el botón derecho que sea con mayúscula, por lo tanto se está cliqueado. Cuando oprimamos la S con el izquierdo, podemos ver acá, si con el izquierdo pone una S minúscula y con el derecho pone una S mayúscula, lo cual es de buena utilidad. El manejo energético de la computadora también es importante saber modificarlo y setearlo a nuestras condiciones. Nos va a permitir ahorro de equipo, ahorro de energía y trabajar de una manera amigable con el ambiente. Esto lo fijamos también desde Settings. Acá tenemos Power Manager. En Power Manager tenemos una ventana que nos permite hacer algunas modificaciones. Acá básicamente, acá en Sistema nos interesa, acá podemos poner que se suspenda el sistema después de cierta cantidad de minutos, y de acá podemos fijar que se bloquee la pantalla o no.
Esto puede ser útil, pero para desbloquearla después tenemos que usar la contraseña que utilizamos cuando instalamos Ubuntu. Si no tenemos ningún riesgo que nadie se meta en nuestro trabajo cuando nosotros nos ausentamos, esto lo podemos dejar descliqueado. Ahora, si tuviéramos riesgo de que alguien puede sabotear nuestro trabajo, lo dejamos cliqueado y ponemos una pequeña cantidad de minutos, lo menos posible, para que se suspenda. Cuando se suspende, quien quiera acceder tendrá que utilizar la contraseña. Entonces, bueno, esto se fijará de acuerdo a las necesidades. Y con respecto al display, podemos poner que el display se ponga en negro después de tantos minutos. También podemos anular todas estas opciones que se apague, por ejemplo, después de cierto tiempo. De esta manera tendremos un ahorro de energía y de alguna manera también una protección y resguardo de nuestro equipamiento.